Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro, que el Señor les bendiga mucho. Y bueno, seguimos estudiando la palabra de Dios y seguimos aprendiendo de Él y compartiendo. Y bueno, el Señor nos alienta, ¿no? Y nos ayuda y nos bendice. Siempre necesitamos el auxilio del Espíritu Santo y de su palabra, ¿no? Inspirada por Dios para fortalecernos, ¿no? En tiempos de necesidad, de lucha, de pruebas. Y bueno, miren cómo es esto, ¿no? Empezamos con Lucas 9, hicimos casi cuatro partes del capítulo 9 y ahora empezamos con el 10, porque uno lleva el otro, ¿no? Y bueno, habíamos terminado con el capítulo 9 con respecto al discipulado, ¿no? Las tres personas que se le habían acercado a Jesús, que querían servirlo y Jesús le daba una respuesta y bueno, ellos quedaban ahí, ¿no? Pero qué interesante, porque el capítulo 9 también empieza de otra manera, pero muy parecido a lo que es el 10, ¿no? ¿Se acuerdan que el capítulo 9 empezaba enviando Jesús de dos en dos a sus 12 discípulos? Bueno, el capítulo 10 dice que envía a los 70. En algunos lados hablan de 72 también, ¿no? Como personas que fueron enviadas, y Dios enviaba de dos en dos. Bueno, entonces el capítulo 10 de Lucas, sí, seguimos, empezamos por el 9, ahora vamos a ir con el 10 y vamos a hacer unos cuantos versículos, trataremos de ponerlos en pocos minutos, en 24, son 24 versículos, y bueno, y está también muy bueno, hay unas cosas que se repiten y otras no tanto, ¿no? Y otras que las explica el Señor muy, muy fuerte, ¿no? Y dice así: después de estas cosas, sí, después del tiempo que ya había pasado de haber enviado a los 12 discípulos, el Señor designó aún a otros 70, ¿sí? Y los cuales envió de dos en dos a toda ciudad y todo lugar donde Él había de venir, ¿no? Y qué interesante esto, ¿no? Es una enseñanza muy profunda, ¿no? Y es una revelación de la palabra de Dios. Él dice que enviaba a sus discípulos, enviaba a estos 70 a ciudades a donde Él luego después iba a ir, ¿no? Y qué precioso si uno lo toma cuando tenemos familiares, amigos, gente conocida que no conocen al Señor, pero que alguien se le acerca, alguien le habla, alguien le dice, ¿no? Alguien le predica, ¿no? Entonces es como decir, bueno, el Señor ya mandó a alguien a quien va a ir a visitar luego, ¿no? Qué palabra de esperanza, qué palabra de bendición es saber que por ahí nuestros familiares, nuestros amigos por ahí a nosotros no nos escuchan, pero sí por ahí viene alguien en otro lugar, en otras direcciones, qué sé yo, en sus barrios o en el trabajo de ellos, y les hablan de Cristo, ¿no? Qué linda señal es saber que si le hablan, el Señor los va a visitar. Después vemos cómo es la respuesta de la persona. Si verdaderamente yo conozco gente que resiste realmente el Evangelio, que se opone, que no quiere saber nada con Dios, como hay otra gente que está mucho más sensible y el Espíritu Santo las toca, ¿no? Dios no los va a pasar por encima, por encima de su voluntad. Pero qué lindo esto, ¿no? Él enviaba a gente, a personas, hombres, mujeres, enviaba hoy, ¿no? Hombres o mujeres en este tiempo, hablarles a otros a quien después Él va a visitar, ¿no? Qué lindo tomar ese concepto de saber de que no estamos solos, que estamos orando por distintas personas, por hombres, por hermanos, por familiares, y que Dios los va a visitar, ¿no? Y esa era la tarea de ellos, ir a esos lugares como los 12 para luego después ir a visitarlos. Y el versículo 2 dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies, ¿sí? Que también fuerte, porque uno piensa y vemos a veces hemos leído que a Dios no le falta nada, a Dios le sobra todo, y si no lo crea, pero hay algo que no tiene y que le falta, y que son obreros. ¿Saben por qué? Porque los obreros, porque aquellos que van a levantar la cosecha, depende de nosotros, depende de nuestra voluntad, y como dijimos hace un ratito, Él no pasa por encima de nosotros. A Dios le sobra todo, le sobra oro, plata, de todo. Él es creador hasta de lo que no hay, y sin embargo dice que le falta obreros,
¿sí? Para la mies. O sea, ¿por qué? Porque es una decisión nuestra. Nosotros somos aquellos que debemos, aquellos que hemos conocido a Cristo, aquellos que hemos tenido una conversión, una experiencia de entrega, de salvación con Jesús. Somos los que tenemos que hablar, abrir la boca, y es algo que Dios le falta. O sea, nos está llamando y diciendo, bueno, vamos porque me falta gente, necesito, ¿no? Como cuando hablaba de Isaías, del profeta, ¿no? Y decía, ¿a quién enviaré, no? Y ahí el profeta de una dijo, yo voy a ir, envíame a mí, ¿no? Busca personas, hombres, mujeres, que tengan ese carácter, esa forma, esa pasión por Dios, que digan, ¿a quién voy a enviar? Acá estoy, ¿no? Y esto es lo que estaba pasando acá. El Señor le decía, el Señor Jesús veía la cosecha, había enviado a los 12, Él veía los milagros, las cosas que sucedían y decían, ya están los campos, ya están para la cosecha, pero sin embargo no hay gente que la pueda levantar, no hay hombres o mujeres que puedan hacer eso. Y Dios nos llama, ¿sí?, a hacer ese trabajo, porque así como Él se preocupa de que haya gente que escuche el Evangelio para después Él de alguna manera visitarlas y cambiarlas y transformarlas, también necesita gente que recoja ese fruto, ¿no? Esa pesca milagrosa. Pero bueno, ahí está el Señor hablándonos de estas cosas. Él necesita obreros, necesita personas, hombres comunes como nosotros, hombres llenos del Espíritu Santo, que levanten la cosecha. Y dice, bueno, el versículo, ese era el versículo 2, ¿sí? El versículo 3 dice, andad, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos, ¿no? Como diciendo, ojo, cuidado, a donde vamos no es fácil, pero yo voy a estar con ustedes. O sea, la promesa de que Él le va a estar con nosotros es tremenda, si no Él no diría, los voy a mandar en medio de lobos, ¿sí? O sea, no lo hablaría si Él no nos acompañaría, si Él no nos cuidaría, si Él no estaría con nosotros. Entonces, cuando prediquemos el Evangelio, no tengamos temor, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza, tranquilos, el Señor va a estar cubriendo, va a estar guardando, no, porque si predico el enemigo, no olvídate del enemigo, el enemigo está vencido y el Señor lo tiene ahí contra el piso y no se mueve, ¿no? Y el Señor quiere que hagamos la obra que tengamos que hacer, así que tranquilos, si nos envía como ovejas o corderos en medio de lobos, así que tranquilos porque el Señor cuida de nosotros. Y acá empieza un poquito lo que pasaba en el capítulo 9. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino, ¿sí? O sea, como diciendo, no lleven nada puesto, no, ustedes tienen un mensaje, tienen algo que dar, ¿sí? Y es más, dice, ni saluden a nadie. O sea, cuando había un mensaje importante, las personas sabían que tenían que ir y llevar ese mensaje. El mensaje era importantísimo, el mensaje era lo importante, ¿no? Entonces, acá directamente dice, ni los saluden, vayan y hagan lo que tienen que hacer, hablen o prediquen o evangelicen, pero sigan adelante, no se frenen. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esa casa, y subís allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, volverá a vosotros, ¿no? Uno se va a dar cuenta cuando predica, cuando va, la unción, suelta la palabra de Dios, el Espíritu Santo se mueve, y si ve que la persona resiste al Espíritu Santo, es como que la unción, ¿no? Hay algo que no están dando, ¿no? Y ahí habla con respecto a la paz, al shalom, a la paz integral. Y si van a una casa y ven que ahí no lo quieren, lo rechazan, tranquilos, salgan, váyanse, la paz va a volver a ustedes, ¿no? Y dice, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa, ¿no? Y si hubiese un hijo de paz, ahí estará. Y versículo 7, posad en aquella misma casa, ¿no? Si verdaderamente hay alguien que recibe esto, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero es digno de su salario, ¿no? Y no andéis de casa en casa, ¿sí? Y no andáis de casa en casa, ¿no? Entonces dice, si alguien recibe, bueno, quédate ahí. Y lo que te den de comer, comé. No importa, lo que sea, estate ahí, estate con ellos, compartí, sé parte de ellos, enseñales, hablar, quédate un día, porque después seguían de camino, ¿no? Pero dice, posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que nos dieren, ¿no?
compartiendo en ese momento lo que el Señor les daba, porque el obrero es digno de su salario. Por acá le dice que no lleven nada, o sea que de alguna manera Dios iba a proveer como a los discípulos la forma en que iban a alimentarse o cualquier necesidad que ellos tuvieran, Dios la iba a suplir. Y no andéis de casa en casa, ¿no? No, donde Dios los lleve. Ser guiados y dejarse guiar por el Espíritu Santo a dónde ir, cómo ir, dónde ir, hacer lo que el Espíritu decía. Versículo 8. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que pusieran delante, ¿no? Y sanad a los enfermos en la que en ella hubiere, y decidle, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Otra vez, el hecho de predicar con las señales, el hecho de predicar con la sanidad, el hecho de predicar el Evangelio con el poder de Dios. Ambas cosas es lo mismo, ¿no? La palabra de Dios nos habla que el Evangelio es poder de Dios. Hay señales. Si predicamos el Evangelio y no hay señales, algo está fallando. El Evangelio siempre da señales, siempre hay señales, siempre Dios nos envía. ¿Dios nos envía a dónde? A un lugar a predicar, pero también hace señales. Y dice, si hay alguien enfermo, como diciendo, bueno, si viste a alguien que hay alguien en la necesidad específica, sanalo. En el nombre de Jesús, toda autoridad, así como les dio a los discípulos, se las dio a estos 70, y él iba y oraban por los enfermos estos 70, y los enfermos se sanaban. No es que dudaba la palabra, no, oraban y se sanaban. Era algo tremendo, ¿no? Mas en cualquier ciudad, y aparte dice, decidle que ha llegado a vosotros el reino de Dios, ¿no? Es lo que estaba pasando. Cuando Jesucristo llegó a la tierra, el reino de los cielos había llegado, ¿no? Y dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, ¿no? Como saliendo, aún el polvo que se nos ha pegado de vosotros, de esta ciudad a vuestros pies, sacudimos en vosotros, ¿no? Esto empero sabed que el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿no? Como que está diciendo, bueno, en la ciudad que no lo reciban, sacúdanse el polvo como antes, no queremos tener nada que ver con el rechazo, con lo que ustedes dijeron, porque no tiene nada que ver. Nosotros les venimos a presentar un Dios poderoso, un Dios que ustedes lo están rechazando. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros somos obreros que predicamos, que tenemos la función, la comisión, el envío de predicar el Evangelio, ¿no? Tremendo, ¿no? Y si no, bueno, no quieren el reino de Dios, se lo pierden. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios en este tiempo debemos seguir orando por todas las personas hasta que sea nuestro último día acá en la tierra, ¿no? Orar hasta que se convierta, porque hemos visto que gente con corazones tan duros y muy duros como los nuestros nos hemos convertido y nos hemos entregado, y aún así, ¿no? Con las fallas y los errores que tenemos, Dios nos sigue perdonando y amando. Así que miren qué grande es el amor de Dios, que aún siendo sus hijos Él nos perdona, nos limpia. Imagínense a alguien que no lo conoce, el amor de Dios debe ser tremendo. Él quiere que lo conozcan. Nosotros ya somos hijos, ya disfrutamos de todo lo que Él nos da. Bueno, Él quiere que empecemos también, que otros puedan disfrutar de ese gran amor. Y digo que para los de Somorra, y acá empieza a hablar de distintas ciudades, de Somorra será más tolerable en aquel día que para aquella ciudad, ¿no? Está hablando de aquella que ha rechazado, ¿no? Y dice que para Sodoma va a ser mucho más tolerable el castigo. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que si Sodoma y Gomorra eran peores ciudades que había o eran tremendas? Dice, claro, porque a ellos no se les habían enviado, no le había llegado el Evangelio, no se les había dado esa oportunidad, ¿no? En cambio, estas ciudades que empieza ahora a nombrar va a ser mucho más tolerable, como dice acá, ¿no? A Sodoma, pero no a las otras, ¿no? Porque a las otras sí hubo. Jesús mismo estuvo, ¿no? Es más, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotros,
ya hace tiempo, sentados en cilicios y en ceniza, se habrían arrepentido, ¿no? O sea, le está diciendo, miren, los milagros que hemos hecho en ustedes, milagros que Jesús hizo en esos lugares, fueron tan impresionantes, tan tremendos, y aún así lo rechazaron, aún así no quisieron saber nada. La mayoría no quiso tener nada, no quiso saber nada, ¿no? Qué fuerte estas cosas, ¿no? Jesús había realizado pero tremendos milagros, sin embargo lo habían rechazado, dice, ¿no? Y es fuerte eso. Por tanto, para Tiro y Sidón será más tolerable que para vosotros en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta el infierno serás hundida, ¿no? Creo que es una de las declaraciones más fuertes, ¿no? Capernaum dicen que era el lugar, el campamento de Jesús, ¿no? Donde él estaba y donde también había hecho grandes cosas, ¿no? Donde el Espíritu Santo se había movido tremendamente a través de Jesús, y ahí Jesús había hecho cosas maravillosas en esos lugares. Sin embargo, dice, mirá, así como fuiste levantada, como pudiste ver la gloria de Dios, la presencia de Dios, bueno, por no haber creído, por no haber aceptado, por haber rechazado, por haber dejado de lado el reino de los cielos, dice, hasta el infierno serás hundido. Es uno de los castigos más duros de la palabra que hemos leído hasta ahora, ¿no? Que una ciudad así, que haya conocido a Dios, dice, hasta el infierno será llevada. Y dice, y acá es como que le da un cierre a esto, ¿no? Porque no es que estaban que estaban rechazando, mejor dicho, a las ciudades, ¿no? Estaban rechazando a alguien mayor. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, ¿sí? Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Ahí está la clave. A Jesús no es que cuando uno predica lo desechan a uno, no, a estas ciudades el castigo que tienen es porque nos desecharon a estos 70 que fueron a predicar y les fueron a hablar, hicieron milagros, hicieron cosas tremendas, revelando el reino de los cielos, sino que verdaderamente lo que estaba pasando es que estaban rechazando a Dios. Ni más, ni así, llanamente estaban rechazando a Dios. Y eso es lo que pasa hoy también en día. Predicamos, hablamos, pero hay gente que rechaza y separa. Lo he podido escuchar de gente, lo he podido escuchar de personas, de decir, no, yo no quiero saber nada con Dios. No quiero saber nada con Dios. Más allá de situaciones que por ahí pudo vivir la persona, o resisten a Dios, ¿no? Y bueno, es muy fuerte eso. Y al resistirnos, por ahí el mensaje que uno da, y que uno también cuando predica, yo lo hago, ¿no? Es como que está predicando también juicio, porque si lo aceptan, gloria a Dios. O sea, si aceptás que Jesús es el Señor y que aceptás vivir una vida como Dios te dice, estás predicando y estás declarando salvación. Pero si no, en esa persona que está rechazando, sabe que está lista, que está rechazando el Evangelio de Dios y que no está rechazando la palabra de Walter o de Juancito, de Pedrito. No es el Evangelio nuestro, es el Evangelio de Jesucristo. O sea, es el reino de los cielos, y cuando rechazan el reino de los cielos, rechazan a Dios directamente. Entonces, como que también uno cuando predica salvación, pero también está predicando el juicio, porque al rechazarlo, están rechazando al mismo Dios, ¿no? Y ahora vamos a leer los últimos 7 versículos, que es lo que pasó cuando los 70 volvieron, y qué enseñanzas más maravillosas que Jesús nos da. Y dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cuando hay esas cosas que el Señor a veces te usa, te unge, te llena, te da de su espíritu, y vos ves el poder de Dios sanando, liberando, ¿no? Y sos instrumento de Dios para esas cosas, es maravilloso. Y claro, volvés como loco, volvés contentísimo porque se hiciste la obra de Dios, el reino de los cielos se extendió. Pero Jesús ya es como que los frena un poco y les dice, y les dijo Jesús, ¿no? Yo vi a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí, este pasaje es tremendo, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
¿sí? O sea, tremenda la autoridad que vos tenés, tremenda la autoridad que Dios nos delegó. O sea, es tremendo esto de que se sujetaban los demonios, que eran sanada la gente, es tremendo. ¿Por qué? Dice Jesús, yo vi hasta Satanás caer del cielo. O sea, es el Señor, es Dios Todopoderoso, es el que habita en tu vida. Por eso cuando hay problemas, dificultades, situaciones difíciles, cuando tenemos esas luchas, tranquilo. Si Jesús está con nosotros, si Él te ha dado toda autoridad y todo poder para hollar serpientes, para toda fuerza del enemigo destruirla, o sea, tranquilo en ese sentido, saber que Dios está en control, que Dios va a acomodar la situación, sea cual fuere, ponerle el nombre que quieras, Dios tiene la autoridad y tiene el poder, y dice, nada, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, tremendo. Y miren, mas no regocijéis o gocéis de esto, ¿no? Por el hecho de los demonios y de todo esto, sino de que los espíritus se sujeten. Dice, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos escritos en los cielos, ¿no? En el libro de la vida, están escritos en los cielos, ¿no? O sea, podemos estar contentos por un montón de cosas, de cómo Dios resuelve, cómo puede usarnos para liberar, para sanar, para predicar, para que la gente se convierta, para que miles, millones, es tremendo. Pero la mayor alegría nuestra es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, están escritos en el cielo, que cuando vos y yo partamos de este mundo, porque algún día va a pasar, nuestros nombres están ahí escritos. Cuando se pase lista, como dice ese himno, ahí feliz responderé, voy a estar ahí. Entonces, regocijate de que Dios hace milagros, de que hay muchas cosas, de que Dios hace milagros poderosos, de que multiplica, de que prospera, de que bendice, de que sana, de que libera. Pero de aún mayor es que tu nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida. Tremendo. Yo creo que eso es el cierre de esto, ¿no? Y en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado de los pequeños, así, Padre, porque así te agradó. Tremendo, ¿no? Ya faltan unos versículos ahí, pero qué bárbaro, porque estas cosas se fueron ocultas. Hay gente sabia, hay gente inteligente, hay gente que se la cree, hay gente que la tiene re clara, que parece que estudia, que los científicos, No, mirá, el reino de los cielos, eso es sabiduría del cielo, es la presencia de Dios. Y Jesús dice que se regocijó. Yo me imagino a Jesús riéndose a carcajadas, y riéndose y gozándose con esos 70 y con sus discípulos de haber visto esto, de haber visto como los demonios, cosas espirituales que los que saben y los sabios de este mundo no lo pueden ver, ¿no? Así que bueno, escondiste estas cosas y las dio a nosotros, porque así te agradó. Todas estas cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y quien el Hijo quiera revelar, ¿no? Y vuelto particularmente a los discípulos, le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no oyeron, ¿no? Tremendo, como para cerrar, ¿no? Revelación de Dios. Esto le fue revelado a 70 a los discípulos y ahora a nosotros, de que el reino de los cielos está en medio nuestro y que hay cosas tremendas que Dios quiere hacer. Así que no te olvides, Dios tiene poder, tiene autoridad, y como dijimos al principio, cuando Dios nos envía a hablarle a alguien es porque pronto Dios los va a visitar. Así que quédate tranquilo que vos y toda tu familia van a llegar a los pies de Cristo. Así que tremendo pasaje el que hemos tenido hoy, así que nos veremos en el próximo capítulo y en el próximo video. Que Dios te bendiga.